acá ya estamos con nuestro amigo Oscar Cuartango, una personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires, amigo de la casa, somos todos amigos de él y lo queremos mucho. Y le agradezco mucho también, me está haciendo participar de un ciclo de charlas de embajadores argentinos. Participé muy bueno. Muy bueno, participé de la charla con el embajador Scioli, el embajador Tomada en México, ayer con el embajador Argüello en Estados Unidos, y realmente es muy interesante escuchar a nuestros funcionarios en el exterior y la dinámica que tiene la política, combinando la política argentina con la política del país donde le toca Muy participar. difícil, pero vamos a aprovechar lo que lo tenemos a Cacho al aire. Cacho, buenas tardes. Gracias por estar en un Bueno, café peronista. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Nos, bien, bien, nos Oscar. alegramos mucho, Cacho, por detenerte. Yo te voy a dejar con Alcide, seguro que te va a preguntar, pero hoy te nombraba como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que fuiste el ministro, pero los que nos tocó vivirlo en la provincia, trabajando, sabemos que tuvimos un señor ministro de esa época, y yo te lo quiero decir al aire porque soy muy crítico con el gobierno, siempre estoy crítico con el gobierno, le pegué a Scioli, le pegué a Cristina, le pego a Alberto, yo le pego a todos, pero los quiero, les pego porque son peronistas y porque quiero más, pero por supuesto que les pego con cuidado porque sé que del otro lado nos viene Alfonsín, nos viene de la Rúa, nos viene Macri, nunca nos toca descansar si nos descuidamos nosotros. Entonces no hay que pegarnos tanto entre nosotros, pero sí a veces cuando algo no nos gusta, decirlo está bien, pero siempre sabiendo que del otro lado hay un compañero. Y yo valoro mucho el trabajo tuyo en el Ministerio de Trabajo porque me tocó vivirlo. La verdad que no solamente conduciste el Ministerio de Trabajo, sino que creaste secretarías, áreas nuevas de trabajo, pude estar colaborando con la parte de prevención en los lugares de trabajo. Y la verdad que tenías un equipo de chicos jóvenes pero muy laburantes, no tenían horario, me llamaban a las 8 de la noche, a cualquier horario ellos estaban reunidos construyendo algo para mejorar, y la verdad que te felicito por eso, y te felicito también por el grupo que estás políticamente, con el grupo Descartes, porque es otro grupo que veo activo, cuando no nos tocó ser gobierno durante 4 años, estuvieron presentes, y eso también es importante, así que te felicito por esos dos lados y te dejo con Alcides. Bueno, muchas gracias, sí, son muy generosos. Bueno, Oscar, ¿cómo estás viendo la situación de la realidad argentina con el tema de las vacunas? ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Cómo estás viendo ese tema, Oscar? Bueno, yo creo que venimos bien, aunque lo presentan mal. Es decir, en lugar de alinearnos como en un conflicto bélico, porque este es un conflicto bélico con un enemigo casi invisible y que afecta a todo el planeta, es decir, no hay antecedentes de un conflicto de esta gravedad. Vos fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, jamás ha tenido conflictos en su territorio, conflictos internacionales, ¿verdad? Claro. No ha tenido guerras. Ha participado en las guerras, sí, pero en territorio extranjero. Y ahora le toca sufrir las víctimas entre sus propios ciudadanos de civil, no la tropa que mandaban a combatir, sino la comunidad. Es decir, no se ha quedado, no se ha librado nadie de eso. Y en ese marco, yo debo advertir que, por ejemplo, el sistema de salud argentino no colapsó hasta ahora. Puede ser que lo haga si seguimos en este ritmo ascendente. Estamos batiendo, creo que, un nuevo récord en materia de contagios. Por lo menos es por lo que yo he visualizado en las primeras noticias de la televisión. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se habla inclusive de eliminar los derechos de las patentes de las vacunas para hacerlas globales, porque han entendido que esto no es joda, que esto va en serio y que hay que vacunar no solo a los del país, sino que hay que vacunar a los del país, hay que vacunar a los de los países limítrofes y hay que vacunar a todo el planeta, porque de lo contrario... Perdón, te digo, hoy somos todos países limítrofes con esto de la globalización. También, se acaba eso de, bueno, nos cuidamos con el país limítrofe. Y lo que decís es cierto.
porque ahí parece que hay líderes políticos, muchos argentinos, que no entienden de esta guerra que vos lo llamás como... la verdad que es la primera vez que escucho a alguien llamarlo como corresponde. Es una guerra porque tenemos un enemigo que nos mata. Entonces, una guerra. Pasa que si estamos acostumbrados a la convencional, con banderita, con tropas, por supuesto que no lo vemos, pero el mundo actúa como si estuviéramos en una tercera guerra mundial. Menos Argentina, donde tenemos gente que sale con cacerolas o a quemar barbijos todavía, una cosa loca que a la actualidad todavía se sigue Es un haciendo. debate sin sentido. No tiene sentido, comparto. Vos fijate que en Israel, por ejemplo, vacunaron a todo el mundo obligatoriamente. Y obviamente los israelíes no son tontos. No. Están acostumbrados además a vivir en... Quiere decir que pagaron el doble del precio de la vacuna los israelíes. Dieron la plata, Por supuesto. le dieron la importancia que le tenían que dar, no les importó el precio, dijo, quiero a todos vacunados. Pero, perdóname Oscar, pero voy a un temita cortito que lo nombraste y no quiero que pase por alto, porque esto habla un poco de la estupidez humana a veces, que yo a veces estoy enojado, no es el momento de estar enojado porque tenemos un invitado de lujo, pero nos cuidamos, nos vacunamos, cerramos, listo, ya estamos todos vacunados, los africanos no se vacunan. No sirve de nada. No sirve de nada porque incluso es un virus que muta. Muta. Exacto, y la vacuna nuestra no nos va a servir si seguimos así. Digo, ¿podemos los líderes mundiales pueden entender? Algunos como Biden parece que sí. Yo digo, Biden leyó algo del peronismo. A veces ahora cuando lo escucho hablar, no lo tenía. Pareciera que sí, por lo menos la comunidad organizada y... Eso, la comunidad organizada la tiene clara. Quiere decir que algo leyó, algo le debe haber gustado e incorporó a sus conocimientos, que debe tener también desde la matriz política de ellos. Pero digo, el resto de los países todavía como que las patentes no, que están ahí guardando vacunas, comprando para uno. No entienden que si Brasil se va la miércoles con la mutuación y siguen contagiando, nos vamos a seguir contagiando. Nos lleva puestos a todos. Nos lleva puestos a todos. Acá no hay salida si no hay una salida de todos juntos. Obviamente los americanos, que no son ni tontos, pero tampoco son generosos, lo hacen por interés. Y entonces comienzan vacunando a su población, siguen vacunando a sus países limítrofes, es decir, a Canadá y Estados Unidos y a México. Les han prestado, ayer dijo el embajador Argüello, entre comillas, como dice una persona que tengo cerca, entre comillas les han prestado vacunas a Canadá y a México, porque son los países limítrofes. Pero luego están hablando también de la eliminación de las patentes, porque tienen esa perspectiva geopolítica y de que no hay soluciones si no hay soluciones en el planeta para este problema. Yo creo que inclusive podemos alentar la perspectiva de cambios que limiten y condicionen el liberalismo económico y el capitalismo salvaje, pero eso es una ilusión que no sé si se va o no a concretar. Mira, Cacho, perdóname, ya te dejo al CIDE. Yo prometí que te iba a dejar al CIDE un poco con la entrevista, pero no puedo con mi genio, pero ya te voy a cortar. Eso que decías sí es cierto, y creo que lamentablemente es un poco ilusorio, porque cuando empezó la pandemia todos pensábamos que íbamos a salir mejor de esto. Íbamos a salir mejores personas, mejor sociedad, más humanísticos. Veíamos que el agua se ponía cristalino y decíamos así va a salir la humanidad. Pero también dijiste es una verdad. Los yanquis no son nabos, no lo hacen porque salen mejor de esto de la pandemia, sino que lo hacen para cuidarse ellos. Quiere decir que no hemos aprendido nada de esta pandemia. Si las vacunas llegan a repartirse en forma global, no va a ser por generosidad o humanismo, sino va a ser por cuidar cada uno su quintita. Verdaderamente esperábamos lo mismo que vos con la pandemia, Cacho, que íbamos a salir mejores, que esto nos podía ayudar a barajar y dar de vuelta, que el capitalismo salvaje ya no era el camino, lo íbamos a entender, pero parece que cuando bajó un poquito, apareció una vacuna, un negocio, volvieron todos a ponerse el traje, a sentarse en los escritorios ovales y a discutir los porcentajes de ganancias. Pero bueno, teníamos toda la misma ilusión que vos, que salgamos un poco mejor como sociedades, pero no creo que sea verdad. Te dejo con Alcide. Sí, bueno. Oscar, también quería saber un poco tu opinión
de cómo estás viendo el tema político en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás viendo el panorama político en nuestra capital, la ciudad de La Plata? Bueno, que la capital se superpone con la provincia porque está el intendente municipal y está el gobernador, ¿verdad? Y aparte de ello, porque es- tienen signo político contrario. Es decir, pero por ejemplo, en el tema de la vacuna, y les anticipo que he recibido mi citación para darme mañana la segunda dosis en el Estadio Único, tengo que ir al Estadio Único. Muy bien. Pero en materia de vacunación, La Plata y la provincia de Buenos Aires anda muy bien. Es decir, se sigue el ritmo, son prolijos. Puede haber alguna, en el volumen de la cosa puede haber alguna acomodito o alguna eh, salteada de turno, pero en general, en términos generales y en lo macro, venimos bien. Y además venimos bien en el nivel de vacunación nacional, porque el flujo de vacunas se está incrementando, se está acelerando, y tan es así, yo había desechado la posibilidad de la segunda dosis, y anoche recibí la notificación, y la han recibido otros compañeros míos, de manera que es una cuestión masiva. Ahora, ¿Sputnik, Cacho? Sí. ¿La Sputnik era? No, la transgénica. Bueno, la Sputnik yo me vacuné hoy la segunda dosis, me llegó antes de ayer el turno. Digo, para aseverar esto que estás diciendo, que están llegando las vacunas. Bueno, yo tengo enfermedad de base persistente, tenía la primera dosis y pensé ya que me quedaba con la primera dosis, como decís vos, que era más que nada, obvio, pero también me llegó el turno, decir que quiere decir que, como decís vos, asevero lo mismo, está funcionando el plan de vacunación. Ahora, lamentablemente, en la ciudad de La Plata, de la misma manera que en Cava, se ha politizado la cuestión del enfoque, del enfrentamiento de este problema. Y eso no es bueno y juega en contra. Yo sé que se cometieron errores y que además que se cometieron errores porque no había antecedentes y no había experiencia. En todo el mundo se cometieron errores. Es el método precisamente de error, corrección y acierto, porque no se registran antecedentes, no hay experiencia. Pero por otro lado, la línea, el curso de acción es bueno, es bueno y es festejable. Obviamente, festejable entre comillas, como dice Olivia, porque también tenemos más de 70.000 fallecidos, Claro. con lo cual nuestra situación no es para festejo ni para alegría, ¿verdad? Pero de cualquier manera vamos en el rumbo correcto. Y tenemos además una situación que es calamitosa, heredada por un lado y además agudizada por la pandemia. Yo no quisiera estar en los pantalones de Alberto Fernández, en el cuero de Alberto Fernández. Compartimos totalmente lo mismo, siempre decimos lo mismo. Pobre Alberto, le tocó bailar con la más fea. Y se extravían 10 dosis de vacunas. Es cierto que se pueden extraviar, puede haber una corrupción, un favoritismo, una corruptela, pero hay que mirar lo macro, no hay que jugar a las políticas por los aciertos o los errores. También en el campo de batalla se cometen violaciones a los derechos humanos, a veces no, generalmente. Continuamente. Y más que los derechos humanos, a los tratados de Ginebra y demás que hay sobre el tema de guerra. Por Dios. Totalmente. Y aparte dijiste algo cierto. Yo digo, comparémoslo siempre con la primera frase tuya. Dijiste, esto es una guerra. ¿Sí? Entonces sí festejamos. Porque en la guerra también hay muertos. Pero cuando nosotros llevamos a un batallón a salvo fuera del combate, lo festejamos aunque dejamos a 10 que murieron en el camino. Exactamente. Lo que tenemos es una muy mala comunicación nuestra. Comunicamos mal los logros. Este gobierno está gobernando después de 4 años de Macri, de 2 años de endeudamiento
enfermizo y degenerado que dejó el presidente que se fue, y con la pandemia que en el mundo azotó y destrozó a todos los líderes políticos. Y Alberto la está llevando. Digo, tenemos que saber comunicarlo, tenemos que decir lo que está bien. Se comieron a un compañerazo como Ginés, y se lo comieron los medios de comunicación. Alberto yo creo que falló, pero también creo que hizo el mal menor. Y yo creo que Ginés lo terminó entendiendo. A mí como peronista me duele porque sé lo que es Ginés como compañero. Pero entiendo que a veces en batalla uno sacrifica para que el precio no sea más caro. Pero los medios se comieron a Ginés. Y nosotros, en el medio de la guerra, lo permitimos. Pero creo que va a ser reconocido después que esta guerra pase y la podamos sortear. No quería dejar de nombrarlo porque Ginés es una de las víctimas en esto del siga-siga, y de que los medios van a las pavadas y no van a lo importante de que lo que se hizo. Conseguimos vacunas con 205 laboratorios diferentes con países, y Ginés estuvo encarando todo ese programa, y después se lo comen por una pavada que cualquiera lo hubiese hecho, porque si yo tengo la posibilidad de ser gerente de una fábrica, meto a laburar a mi hijo y a mi sobrino. ¿Sí? Pero nos rajamos las vestiduras y decimos, está mal. Somos poco honrados a veces con lo que pensamos y con lo que sentimos. Pero bueno, no te quiero sacar el tema y venías bien, Cacho, por eso y te dejo. Claro. No, incluso ayer el embajador Jorge Argüello hizo referencia a un tema que no quiero que se pase por alto, que es que en Estados Unidos las escuelas públicas están trabajando sin presencialidad, porque es un tema que no puede ser polémico ni puede ser judicializado, y acá lo fue. Es decir, las medidas políticas no son judicializables, son juzgables políticamente a través del voto. Inclusive la Corte no tendría que haberse metido en el tema ese. E inclusive también el calificar a la ciudad de Buenos Aires como una provincia es un tema harto dudoso, porque las provincias son preexistentes a la nación. En cambio, la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires, que se la cedió a la nación en procura de la unidad nacional, ¿verdad? Sí, como hasta los mismos porteños se olvidan de eso. Sí. Se olvidan, y algunos se quieren hacer los que se olvidan también en eso, porque es cierto, la Corte no puede desconocerlo cuando hace el fallo que hace, primero dándole una entidad a la capital que no tiene. Y segundo, metiéndose en algo que los que entienden un poquito de derecho saben que lo que tiene que decir es que no se puede meter, porque no es competente. La Corte tendría que haber desestimado por falta de competencia, porque el tema político se derrime en la arena política. Y si no, no hay división de poderes. Comparto. Y lo contrario hubiera sido declarar federal la cuestión y que era competencia de la nación, porque no se puede ni siquiera patrimonio de un Estado el problema del coronavirus. Y la prueba está en que Estados Unidos le prestó, entre comillas, como dije, vacunas a sus dos vecinos inmediatos, que son Canadá y México. Es decir, no respeta fronteras, entonces más puede respetar el Riachuelo o la General Paz. Es cierto, sí, es así. Ahora, las campañas de comunicación llevamos las de perder porque estamos en desventaja. Y también, por supuesto, porque hay algunas falencias de parte de nuestros comunicadores. Claro. Sí, comparto. Perdón. Sí. Así te dejo a vos, pero bueno, yo comparto lo de los medios de comunicación. Sí, bueno, agradecerte este contacto de hoy, Oscar. Vamos a estar en contacto en este tiempo, siempre haciendo cosas. Así que mucho, bueno. El agradecido soy yo. Bueno, porque nos permite hablar desde una óptica no peronista, sino desde una óptica nacional. Claro, sí. Yo siempre digo que todos los donde no tiene que haber embanderamientos ideológicos para enfrentar Los Estados Unidos, ayer lo decía Argüello, en un primer día aprobaron 2 o 3 cuestiones, designaciones estratégicas del nuevo presidente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de Estado. La defensa, la seguridad, la defensa, la salud incluso,
porque en este momento la salud es una cuestión de Estado. Y ahora nosotros acá estamos chichoneando y jorobando y haciendo una cuestión menor por un tema que es la presencialidad de la clase. Y los medios hegemónicos intencionadamente omiten referirse a que, como decía Américo Yoldi, que se llamaba Norteamérico Yoldi, la gran democracia del norte no tiene presencialidad en las clases. No, una locura. En una locura no, digo, falta que se comunique como hay que comunicarse. Comparto lo de los medios de comunicación, es una materia pendiente que nos queda como gobierno de muchos años de la democracia no haber podido conseguirlo, no es un tema tampoco nuestro de este gobierno, sino que este país por años, de a poco la prensa fue tomando ese famoso cuarto poder de una manera muy unilateral, sin tantas voces disidentes, por lo menos con la misma fuerza, porque dicen, no hay monopolio. Sí, cuando de un lado está David y del otro Goliat, es un monopolio igual, muchachos. No mejoró el que David se olvida la gomera y no puede hacer nada con Goliat. Pero, Cacho, yo te quiero agradecer como dijo Alcides, pero te puedo sacar de todo esto y hacerte una pregunta política. ¿Cómo no? Si lo puedo contestar, la contesto. Tenemos en el grupo Descartes seguramente un par de compañeros importantes. La ciudad de La Plata está en un momento político difícil para nosotros, los peronistas. Tenemos compañeros que arman partidos por afuera, van a estar en la radio también porque nosotros somos las voces de todo el peronismo y los vamos a escuchar. A mí me interesaría mucho que estuvieran haciendo una interna adentro y construyendo de adentro, y si ganan los acompañamos y si pierden que acompañen ellos, pero bueno, sabemos que el Flaco Randazzo va a ir por afuera y algún otro compañero más. ¿Qué pasa con Gonzalo Attanasó? ¿Es del grupo Descartes? No es del grupo Descartes, pero está muy vinculado, No es de nuestro grupo, pero tiene una pertenencia. Y claro, yo creo que va a estar dentro del peronismo. peronismo. Con Scioli y toda esa época, algo vi muy cerca de todo ese armado, y después le perdí el rastro. Y para los compañeros que están del otro lado, que son peronistas, digo, ¿qué pasa? Gonzalo, vuelve al ruedo, no puede hacer una unidad esto de que somos peronistas, somos kirchneristas, hay en el medio una Victoria, un Gonzalo, ese perfil que pueda unir. Nosotros vamos a jugar a la unidad. Vamos a jugar a la unidad como hemos jugado siempre. Nosotros lo venimos anticipando un par de años antes de que la fórmula de Fernández, que cualquiera sea la candidatura que pudiéramos apoyar, no nos íbamos a apartar del peronismo ni del frente que fuera con el peronismo, y íbamos a ir a la unidad. Y lo afirmamos categóricamente en este espacio. Tengan la seguridad de que no solo en La Plata, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, vamos a jugar con la unidad y a rajatablas, cualquiera sean los candidatos. Los candidatos tienen que ser dirimidos en internas, en las PASO, y además yo creo que en el caso de La Plata, que tenemos un gobierno adverso, tenemos que jugar con mucha grandeza y buscar el candidato más adecuado al contexto, a la ciudad, ¿no? A la población. A la población, exactamente. Así es. Que son los que votan. Bueno,